Implantaciones técnicas, número y disposición de los cilindros del motor. Coche 1. Motor longitudinal delantero y propulsión, ruedas traseras motrices. Coche 2. Motor longitudinal delantero y propulsión, una única rueda trasera motriz. El último tramo de la transmisión es por cadena. Coche 3. Motor longitudinal delantero por detrás del eje y tracción, ruedas delanteras motrices. Coche 4. Motor longitudinal trasero por detrás del eje y propulsión, ruedas traseras motrices. Coche 5. Motor longitudinal delantero y propulsión, caja de cambios detrás junto al diferencial, es disposición transaxle. Coche 6. Motor transversal delantero y tracción, ruedas delanteras motrices. Coche 7. Motor longitudinal delantero por delante del eje y tracción, ruedas delanteras motrices. Coche 8. Motor transversal trasero por detrás del eje y propulsión, ruedas traseras motrices. Coche 9. Motor transversal central y propulsión, ruedas traseras motrices. Coche 10. Motor longitudinal central y 4x4. Las 4 ruedas son motrices. Los cilindros pueden ser en línea. Vemos disposición de 4 cilindros en línea, 3 en línea, 4 en línea, 4 en línea, 4 en línea. En V. Vemos una disposición de 2 cilindros en V y otra de 8 cilindros en V. Disposición de V estrecha con una única culata. Lo vemos con 4 cilindros en V estrecha. Cilindros horizontales opuestos. Lo vemos en un automóvil con 6 cilindros horizontales opuestos. Y cilindros en V doble, que se consiguen juntando 2 motores de cilindros en V estrecha. Vemos uno con 16 cilindros en V doble. Estructuras de carrocería, tipos y aerodinámica. Coche 1. Dispone de un bastidor independiente formado por larguero y travesaños, sobre el que se atornilla la carrocería y demás componentes del automóvil. Este es un todoterreno. 2. Plataforma dependiente en la parte inferior del automóvil sobre la que se atornilla el monocasco. Es un 2 volúmenes. Coche 3. Monocasco autoportante. Un entramado conforma una estructura que recibe el acoplamiento de los demás elementos del automóvil, conformando un conjunto. Este coche es también un 2 volúmenes. Coche 4. Monocasco portante con subchasis. El subchasis delantero ancla en la parte frontal del automóvil. Es un 3 volúmenes. Los subchasis son desmontables para la reparación y van acoplados al monocasco mediante silent-blocks y tornillos. 5. Monocasco con subchasis cortos. Están ambos separados de las partes delantera y trasera del automóvil, por lo cual no son dañados en colisiones medias. Lo vemos en un 2 volúmenes. Son desmontables para la reparación. 6. Es túnel central o columna dorsal. Recibe el acoplamiento de todos los elementos del automóvil. Lo vemos en un coupé con 2 plazas. La aerodinámica de los automóviles se mide por 2 factores: la superficie o área frontal que hay de hacer espacio para el avance y la forma de la carrocería, que mide su calidad aerodinámica. La superficie frontal se mide en metros cuadrados y el coeficiente aerodinámico Cx es un número abstracto. Cuanto más pequeño sea, mejor calidad aerodinámica. El resultado aerodinámico de cada automóvil depende de la multiplicación de la superficie frontal por el Cx. Se ha de tener en cuenta que la superficie frontal afecta a la habitabilidad del automóvil.
Motor térmico, distribución, lubricación y refrigeración. Motor SV. Árbol de levas y válvulas laterales. El mando es por piñones y el flujo lateral, admisión y escape por el mismo lado de la culata. Distribución SV y OHV. SV, válvula lateral de escape. OHV, válvula de admisión en cabeza, accionada con un árbol de levas lateral con varillas y balancines. Mando por cadena y flujo transversal, admisión y escape por lados opuestos de la culata. Distribución OHV, válvulas en culata o cabeza. Árbol de levas lateral, accionamiento por cadena y flujo lateral. Del árbol de levas a las válvulas hay varillas y balancines. Distribución OHV. Válvulas en culata. Árbol de levas lateral. Accionamiento por varillas y balancines y cadena. Flujo transversal. Admisión y escape por lados opuestos de la culata. Distribución OHC. Válvulas y árbol de levas en culata. Accionamiento mediante balancines y mando por correa. El flujo es lateral. OHC directo. Árbol de levas y válvulas en culata. Accionamiento por intermedio de un empujador o taque. Accionamiento por cadena y el flujo es lateral. Distribución de OHC. Doble árbol de levas en culata o cabeza. Válvulas en culata inclinadas. Accionamiento por correa y cada árbol de levas dispone de su taque o empujador para accionar las válvulas. Flujo transversal. OHC. Válvulas en culata inclinadas. Un árbol de levas en culata que acciona las válvulas mediante balancines. Flujo transversal y accionamiento o mando por cadena. Representamos esquemáticamente la lubricación y cuando el motor es prestacional o se le va a exigir mucho par, dispone de radiador de aceite. La refrigeración, lo más habitual en el automóvil actualmente es que sea por líquido. Se ha utilizado durante años también por aire y aceite, para lo cual dispone de un radiador por el que circula aceite y es enfriado por un ventilador. Alimentación de combustible, sobrealimentación, par y potencia. Motor de gasolina. De la carburación por exigencias anticontaminantes se pasó a la inyección electrónica monopunto, uno para todos los cilindros. Después la inyección multipunto simultánea que inyectan todos a la vez. A continuación, inyección multipunto indirecta secuencial que inyecta cada uno según la aceleración. Y la inyección directa, inyectores dentro de los cilindros. La sobrealimentación se hace por compresor volumétrico, turbocompresor o ambos. Motor diésel. En el automóvil, de la inyección en precámara y bomba de inyección rotativa mecánica se pasó al control electrónico de todos los inyectores, caudal, momento de inyección. En este caso con inyección directa. A continuación, inyección directa Common Rail, control electrónico individual o independiente de cada uno de los inyectores. La sobrealimentación en el motor diésel es por turbocompresor, uno o más. La anticontaminación del motor de gasolina se logra con un catalizador de 3 vías, puede que EGRs, puede que filtro antipartícula y tal vez catalizador SCR más AdBlue. El motor de gasolina emite más dióxido de carbono y menos óxido de nitrógeno. Anticontaminación del motor diésel. Catalizador de oxidación. EGR más de 1, filtro antipartículas, catalizador SCR más AdBlue más de 1, emite bastante más óxido de nitrógeno y bastantes menos dióxido de carbono. El objetivo es conseguir buenas prestaciones, par y potencia en ambos motores, gasolina y diésel, a la vez que cumplen con las normas anticontaminación cada vez más severas. Equilibrando contaminación, consumo y prestaciones. Transmisión, embrague, convertidor de par y cajas de cambio. Vamos a ver su implantación sobre este mismo automóvil. Conexión, motor y caja de cambios.
con embrague monodisco en seco. Cuyo accionamiento puede ser mecánico por un cable flexible de acero, hidráulico o automático. Embrague multidisco en baño de aceite. Volante motor bimasa para reducir vibraciones y ruido. Puede haber en lugar de embragues un convertidor de par que transmite el par de forma hidráulica sin contacto mecánico. Tipos de caja de cambios. Manual. En este caso con embrague monodisco en seco y accionamiento desde la palanca mediante sincronizadores. La evolución, además de otras tecnologías, implica más número de relaciones para reducir consumo y contaminación. Caja de cambios pilotada o robotizada. Utiliza la tecnología de la caja de cambios mecánica manual, con sincronizadores. La inserción se hace de forma electrónica o electrohidráulica. Y el embrague o los embragues son accionados también automáticamente por el control electrónico. Aquí vemos 2 monodisco en seco o 2 multidisco en aceite. Uno para las marchas pares y otro para las impares. Y aquí vemos la palanca de cambios. Aparcamiento, marcha atrás, punto muerto, automático y manual. Caja automática con convertidor de par. En este caso, la inserción de las relaciones se hace mediante discos en baño de aceite que actúan como embragues o frenos. Y aquí vemos la evolución de las palancas de cambio. Transmisión de variación continua. En este caso, la vamos a ver con un embrague en aceite. También se puede hacer con convertidor de par. Se basa en dos conjuntos de poleas cónicas, unas que vienen del motor y otras que van en las ruedas. Y en teoría, se puede disponer de infinito número de relaciones. Aquí vemos la palanca de cambios, que también se posicionan de forma secuencial, buscando posiciones prefijadas de las poleas para simular un cambio automático o secuencial. Ruedas, suspensión, dirección, frenos y ABS más sus derivados. Ruedas. De la estructura de lonas diagonal se pasó a la radial. Los perfiles se fueron reduciendo más para conseguir mejor fidelidad de trayectoria y aparecen neumáticos que pueden rodar sin aire, bien con flancos reforzados o con rueda interna. Entonces es preciso que dispongan de información de neumático pinchado. Suspensión. Del eje rígido se pasó en el automóvil a la suspensión independiente y muy habitualmente se utiliza también la suspensión independiente MacPherson. Como elementos elásticos se empezó con las ballestas, muelles, barras de torsión, conjuntos hidroneumáticos que hacen la función de elemento elástico y amortiguador, conjuntos neumáticos, cámaras de aire, este y el anterior permiten modificar la altura de la carrocería. Y para adecuar el confort y estabilidad se dispone de amortiguadores de dureza variable de forma automática o seleccionable por el conductor. Dirección. De diferentes sistemas con piñón y corona o sector, se pasó con suspensión independiente a prácticamente en todos los coches dirección de cremallera. Ayuda a la dirección para hacerla más blanda es hidráulica o eléctrica con un intermedio de electrohidráulica. Frenos. De los tambores se ha pasado a los discos por su mejor capacidad de refrigeración y resistencia en uso intensivo. Aquí vemos un automóvil con servofreno, circuitos independientes en diagonal, pinzas delanteras fijas con 4 bombines y traseras deslizantes con 2 bombines. Dispone de ABS, control de estabilidad, control de tracción y los derivados del ABS complementarios. Aquí vemos los testigos del ABS y el control de tracción o estabilidad, que es el mismo. Circuito eléctrico. Vamos a verlo y su evolución sobre este automóvil. Batería, motor de arranque,
generador, consumidores eléctricos, cableado, conectores, interruptores, cajas de fusibles, relés y masa, retorno de corriente en la batería por la estructura metálica de la carrocería del coche. Se sustituyó hace ya mucho tiempo como generador la dinamo por el alternador para disponer de más electricidad y también que cargue desde el ralentí, puesto que la dinamo no lo podía hacer. Al caer de revoluciones y llegar al ralentí, la dinamo dejaba de cargar. Se encendía el testigo de batería, lo cual no puede ser admisible en un vehículo con todo lo que necesita eléctricamente hablando. Por eso el alternador tomó ya hace mucho tiempo su relevo. Prácticamente todos los sistemas del automóvil están controlados electrónicamente por calculadores específicos que reciben información de múltiples sensores de información. Para gestionar en tiempo real la ingente cantidad de información que se necesita, para el funcionamiento de los sistemas controlados se utiliza lo siguiente. Una o más redes de comunicación de multiplexado entre los calculadores, que son como autopistas que permiten la circulación de ingente cantidad de información. Los datos los envían los sensores de información al calculador más próximo. Este los compila, los codifica y reduce su tamaño, indicando el concepto que mide, su valor y la probabilidad de ejecución. Los CAN-bus que emite cada calculador circulan por la red de multiplexado para informar a todos los demás y cada uno de ellos utiliza la información que necesita. La decodifican y la ejecutan por orden de prioridad. Para controlar el sistema y diagnosticar es imprescindible disponer de apoyo electrónico. Lo representamos como un PC de diagnóstico, que permite configurar, hacer protocolos o elaborar diagnósticos en caso de incidentes. Sin este equipo es imposible saber qué le pasa al automóvil.